Hola, ¿logran ver ahí la diapositiva, por favor? Sí, doctor, se logra visualizar. Ya, gracias a Dios, porque la verdad que he sufrido de la otra computadora esta. Ok, listo. Bueno, en primer término, disculpen por la tardanza, que no es que haya llegado tarde a la clase, sino que no cargaban este sistema, probablemente sea la red, pero ya estamos. Entonces, hoy lo que vamos a revisar es nuestra primera clase de esta rotación del segmento renal. Y lo que se hace en esta primera clase es básicamente dar algunos apuntes de algo que ustedes ya han llevado, ¿no? Entonces no es algo nuevo, es simplemente repasar algunos puntos. Y dentro de esos puntos tenemos la ubicación de los riñones. Y como ustedes bien saben, tenemos dos riñones normalmente. Sin embargo, menos del 2% de la población puede tener un solo riñón o tener alguna anormalidad en la embriogénesis de los riñones. De tal manera que con un riñón nosotros podemos vivir tranquilamente, se puede desempeñar las funciones casi sin ningún problema. La idea de repasar esto es tener en cuenta lo más frecuente, que viene a ser lo normal. Entonces, todos esperamos tener dos riñones, dado que al nacimiento nadie se hace un control ecográfico, ¿no? Para decir si hay dos riñones, dos corazones, dos pulmones, no hacemos ese control. Normalmente, una ecografía abdominal suele incluir la parte renal, y a veces cuando algún niño viene por un dolor abdominal, por un traumatismo, una caída, alguna situación que pueda estar en peligro, hace de que hagamos la ecografía y nos podemos dar con la sorpresa que tiene un solo riñón. Y entonces, vuelvo a repetir, un solo riñón es suficiente. La unidad anatómica y funcional renal es la nefrona o el nefrón. ¿Ok? Esta nefrona o nefrón, que es la unidad funcional anatómica, hay 1 millón de nefronas en el varón y 800.000 de nefronas en la mujer. Entonces, la mayor masa nefronal es en el varón y un poco menor es en la mujer, por situaciones anatómicas y fisiológicas y antropológicas. Y entonces tenemos la ubicación de estos riñones, están ubicados entre la dorsal decimoprimera y la tercera lumbar. El tamaño aproximado es 12 por 6 por 3. Tiene algunas situaciones de 10 a 12, de 5 a 6, de 2.5 a 3, ¿no? En general, Testila Target y Gray Anatomía nos decía 12 por 6 por 3. El riñón derecho se ubica un poquito más bajo que el izquierdo, y esto es dado por el desplazamiento del hígado, ¿no? Este desplazamiento del hígado hace de que tengamos un poquito más bajito el tema de nuestros riñones. Cada riñón tiene una corteza y tiene una médula. Si nosotros hacemos un corte seccional, podemos tener esa opción de una corteza y una médula. El peso por la mayor masa nefronal es mucho mayor en el varón que en la mujer. En el varón aproximadamente 140 gramos, en la mujer 125 a 120 gramos. Esta corteza es externa, es de un color marrón más oscuro, y la corteza más interna, donde encontramos la pelvis renal, ¿no? Que la parte más interna es la médula, y encontramos la pelvis renal en esta altura. Cuando nosotros vemos anatómicamente cómo está protegido el riñón, dado que está ubicado en la situación retroperitoneal, en la parte posterior, nosotros tenemos esas opciones: riñón derecho, riñón izquierdo. El riñón derecho, tenemos la parte anterior a la 12ª costilla, y la parte izquierda está la parte anterior a la 11ª y la 12ª costilla. ¿Qué quiere decir? Que si lo dividimos por tercios, lo que está protegido de los riñones es el tercio medio y el tercio superior, es decir, la parte del lóbulo medio y lóbulo superior de los riñones. Eso está protegido parcialmente por las costillas. Como ven ustedes, todavía nos queda entre costilla y costilla, en el espacio intercostal, la posibilidad de por ahí poder hacer algún daño, una incisión, una lesión o una biopsia. Sin embargo, la parte más inocua es el polo inferior, ¿no? Llamado así. Este polo inferior es importante,
dado que en este polo inferior, aquí en la parte más baja, donde vemos en la diapositiva, es en donde nosotros realizamos, obviamente, nuestra biopsia renal, ¿no? Ahí en esos polos son donde, aquí prácticamente, donde nosotros realizamos la biopsia renal, aquí en esta zona de los polos inferiores, ¿no? Ahí, ya sea en el riñón izquierdo o en el riñón, no hay ningún problema para poder realizar la biopsia renal. Entonces, eso es importante a tener en cuenta en esta situación de lo que es la parte renal. ¿Ok? Entonces, vamos a tener en cuenta estos detalles. Y también debemos identificar macroscópicamente que tenemos una corteza. ¿Ok? Tenemos una corteza, tenemos una papila renal, tenemos una médula, la cápsula, los cálices mayores, los cálices menores, la renal, el hilio, el uréter, que eso ustedes ya lo conocen muy bien, ¿correcto? Pero también tenemos una parte de la irrigación vascular. Esta parte de la irrigación vascular, sabemos que ya el riñón recibe un 20% del gasto cardíaco. El flujo sanguíneo renal es de aproximadamente 1100 mililitros por minuto y el flujo plasmático renal es de 600 mililitros por minuto. La filtración glomerular es de 120 mililitros por minuto, 1.73 metros cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el riñón, la quinta parte de la sangre del flujo que cada uno tiene, se va o pasa por el riñón. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Depurar, filtrar, aclarar, eliminar las sustancias tóxicas. Esa es la función primitiva, básica. ¿Sí? Pero no es que llegue la sangre total, llega a la arteria renal un flujo sanguíneo de aproximadamente 1100 mililitros por minuto, ¿no? Más o menos así, así llega el flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal, ¿no? Ya prácticamente el plasma es lo que se va a filtrar, casi la mitad, 600 mililitros. A partir de ese plasma, de esos 600 mililitros por minuto, ya es el filtrado glomerular que lo encontraremos en aproximadamente, en promedio, 120 mililitros por minuto. Ese es el plasma filtrado. ¿Ok? Y entonces volvemos a nuestra unidad anatómica y funcional, que se llama la nefrona. Esta nefrona tiene pues la parte glomerular, la parte tubular, la parte intersticial y la parte del túbulo colector. Y aquí lo fundamentalmente son las nefronas, que es la unidad funcional. Y entonces cuando vemos en la corteza y en la médula cómo se sitúan las nefronas, ¿sí? Vemos aquí en la corteza y en la médula cómo se sitúan las nefronas, nos damos cuenta que es importante tener en cuenta algunas características que todos podemos visualizar, ¿no? En las cuales la nefrona cortical, los corpúsculos están más a la corteza. Esta es la nefrona cortical, tirada a la cápsula, ¿no? Tirado a lo más externo. Y esta es una nefrona importante que tienen una asa de Henle corta, ¿no? Y la nefrona yuxtoglomerular tal vez sea la más importante, tiene los corpúsculos más grandes en el tercio medio de la corteza, aquí pegado a la corteza, de la corteza a la médula, y tiene la asa de Henle más externa, donde participa en la concentración de la orina. Pregunta, ¿en dónde participa mejor la concentración de la orina? ¿O dónde se realiza? ¿En la nefrona yuxtaglomerular o en la nefrona cortical? Respuesta, en la nefrona yuxtaglomerular, ¿sí? Porque las asas están más tiradas a lo que es la médula. Y las funciones del riñón ustedes ya también las conocen. La función de excreción, de regulación, la función endocrina y la función metabólica. Aquí tenemos que filtran el plasma, regulan la osmolaridad, tienen efecto sobre los desechos de sustancias químicas, regulación del equilibrio hidrocolítico, el equilibrio ácido-base, regulación de la presión arterial, regulación de la producción de eritrocitos, de la producción de calcitriol y la gluconeogénesis que encontramos en este grupo. Entonces, cuando nosotros revisamos, tiene mecanismos muy básicos como la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Eso ustedes lo llevaron en fisiología de Guyton o de Gannon en ciclos anteriores, entonces no hay mayor discusión ahí. Estas son las etapas para filtrar, ¿no? Reabsorción, secreción, excreción de cualquier sustancia. Eso es la parte, digamos, funcional, pero ¿qué pasa con la parte mecánica? ¿Qué está pasando con la parte mecánica? Con la parte mecánica tenemos una arteriola aferente que ingresa el flujo
y una arteriola eferente que sale el flujo sanguíneo, ¿correcto? Pero necesitamos una presión de filtración y el número mágico es 10. ¿Qué quiere decir? Que la presión de filtración, ¿sí? La presión de filtración es 10, ¿no? Esta presión de filtración es 10. Entonces, esto es importante tener en cuenta, dado que puede alterarse la filtración glomerular dependiendo de que si logramos o no logramos alcanzar esta presión neta de filtración. Y esta presión neta de filtración corresponde a la diferencia entre la presión hidrostática glomerular menos la presión capilar de Bowman y la presión oncótica glomerular, ¿no? Entonces, nos da este punto. Y entonces, conclusión, ¿qué es importante para que se produzca la filtración glomerular? Uno, que se dé la filtración, la absorción, la secreción de excreción, pero que tenemos que esto inicia con una presión neta de filtración de aproximadamente 10 milímetros de mercurio para poder cumplir esa regla, que viene 1100 mililitros por minuto de sangre, el flujo plasmático renal alrededor de 600, la filtración glomerular alrededor de 120, se reabsorbe casi 99.9% y excretamos muy poquito volumen de la orina, ¿no? 1 mililitro por minuto aproximadamente. De tal manera que con eso, si es 1 mililitro por minuto y el día tiene 1400 minutos, aproximadamente será 1400 mililitros al día de orina, pero en realidad sabemos que el promedio de la orina es casi 1500 y como dice Argente, entre 800 y 2000, ¿no? Ese es nuestro rango de diuresis. Y hablaremos de poliuria cuando es más de 3000, hablaremos de oliguria cuando es 500 o menos, y hablaremos de anuria cuando es 100 o menos, ¿no? Eso es lo que nosotros hablaremos desde ese punto de vista importante para nosotros considerar esas características que nosotros podemos ir llevando y asumiendo dentro de este rol importante. De esa manera, nosotros tenemos la angiotensina 2, la aldosterona, la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial, que son hormonas que participan también en esta reabsorción y secreción tubular. ¿Cuáles dos que debemos tener en cuenta? La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y que tiene un efecto sobre la reabsorción de sodio y agua. Y si ustedes se acuerdan, había el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el RAS. Y justo estos son los que regulan la presión arterial, ¿cómo? Reabsorbiendo mayor cantidad de sodio y agua, ¿no? Y aquí agregamos a la aldosterona, que reabsorbe también sodio y agua, pero excreta ¿qué cosa? Potasio. Igualita que la angiotensina, con la única diferencia que va a excretar potasio. ¿Con qué finalidad? De equilibrar el medio interno, ¿no? Y el péptido natriurético auricular, su nombre dice, natriurético, aumenta la natriuresis y la diuresis, ¿no? Para aumentar estas situaciones. Y entonces habrán potentes vasoconstrictores y habrán potentes vasodilatadores, ¿no? Habrán estas dos características importantes para uno tener en cuenta. Entonces, dentro de los constrictores que siempre vienen en el examen, noradrenalina, leucotrienos, tromboxana 2, angiotensina 2. Dentro de los vasodilatadores, óxido nítrico, acetilcolina, prostaglandina. Estos vasodilatadores, ¿qué hacen? Disminuyen la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué hacen los vasoconstrictores? Aumentan la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, diga usted cuáles aumentan, excepto, o cuáles son los que aumentan, excepto, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí otra contextura de pregunta. Por otro lado, sabemos que la creatinina es inversa a la tasa de filtración glomerular. Doctor, ¿cómo mido la función de un riñón? O sea, me está hablando un poco de fisiología, pero en la práctica que yo necesito del hospital, necesito saber cómo mido. Bueno, en realidad mides con una creatinina, solicitas una creatinina, pero la creatinina sola no basta. La creatinina te va a servir para calcular la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Tú vas a calcular la tasa de filtración glomerular a través de la creatinina, que luego veremos que hay diferentes formas de hacerlo, a través de algunas fórmulas, a través de la medición de la depuración de creatinina, etcétera, ¿no? Tendremos esas
opciones a ir considerando, ¿no? Pero eso es lo que tendremos más o menos en el camino para estas opciones, ¿no? Dado que podríamos tener esos puntos. Y entonces esa curva lo único que expresa es simplemente que a mayor creatinina, menor tasa de filtración glomerular, ¿no? A mayor creatinina, menor tasa de filtración glomerular. Hay una menor tasa de filtración glomerular. Eso es lo que nos está expresando en pequeño romano, como se dice, ¿no? Es lo que nos está expresando en el momento. Ahora, hay un síndrome que es el síndrome urémico. Doctor, ¿cuándo aparece el síndrome urémico? Pues está establecido que el síndrome urémico aparece cuando la tasa de filtración glomerular cae, empieza a caer, ¿no? O disminuye, ¿no? Menor de 30 mililitros por minuto, ¿no? Ahí empieza a caer menor de 30 mililitros por minuto. Ahí empieza a disminuir este, esta situación de 30 minutos por minuto, ¿no? Que es importante. 25 está ahí marcadito más o menos, no logramos ver por el puntero. Vamos a ver si nos sacamos cursor. Más o menos está por acá aproximadamente, ¿no? Entonces quiere decir que ¿cuál es lo normal, doctor, de la creatinina? Lo normal de la creatinina está entre 0.7 a 1.1, 0.8 a 1.1. Eso es lo normal. Conforme la función del riñón se va malogrando, va subiendo la famosa creatinina. Entonces, si lo normal es hasta 1 en promedio, cuando yo tengo creatinina 1.2, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, significa que el riñón ya no está depurando. Significa que cuando yo doso o mido en sangre, está aumentando, ¿no? Y eso, de alguna manera, me trae algún tipo de problemas porque ya hago que el riñón tenga una falla renal o una insuficiencia renal. Y esta insuficiencia renal puede ser de manera aguda o de manera crónica, ¿no? Va a depender de los tipos de pacientes que yo encuentre, por lo tanto hay otros temas a desarrollar como la falla renal aguda o la falla renal crónica. Y entonces esta tasa de filtración glomerular que puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a qué? A efectos mecánicos de la arteriola. Recordar que la nefrona ingresa agua por la arteriola aferente y sale agua por la arteriola eferente. ¿Sí? Por ahí empieza a salir estas circunstancias, ¿no? Ingresa y sale agua, pero también ingresa y sale agua, perdón, ingresa y sale los productos de desecho por vasoconstricción o vasodilatación de las arteriolas. Y dependiendo de los cambios, pues vamos a tener estas características. Hablábamos que el riñón también tiene que actuar sobre la presión arterial y aquí un papel importante es la renina, angiotensina, aldosterona, que generalmente se activa cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Y para equilibrar, ¿no? Prácticamente sucede que se activa. Ya dijimos que renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué hace? Prácticamente aumenta la reabsorción de sodio y agua, angiotensina, ¿no? Y la aldosterona, ¿qué hace? Aumenta la secreción de potasio, ¿no? Para más o menos equilibrar y mantener una presión arterial. Hay varias fórmulas para calcular la tasa de filtración glomerular. La depuración de creatinina es una de ellas, como ven aquí en el margen inferior izquierdo. Pero hay una fórmula que tiene un 20% de error porque sobreestima, es decir, me da un valor mucho más alto de lo que yo espero, pero en realidad es muy útil porque me da algunas características a ir considerando, ¿no? Por ejemplo, miren el numerador de esta fórmula aquí en el margen inferior. Tasa de filtración glomerular en el numerador es 140 menos la edad. Todo eso, el producto de todo eso, o mejor dicho, la diferencia de eso, multiplica al peso en kilos. Y toda esa situación se divide entre la creatinina y a la vez se multiplica por 72 y me da la tasa de filtración glomerular en el varón. Pero si yo quiero hacer de que sea mujer,
multiplico toda esta circunstancia por 0,85 y esto da como mujer. ¿Correcto? Y entonces cuando yo calculo esta tasa de filtración glomerular en el estadio crónico, cuando tengan esta clase, van a ver que hay estadios. O sea, la enfermedad renal crónica tiene 5 grados o 5 estadios. El grado 1 es una tasa de filtración glomerular más de 90, el grado 2 entre 60 y 89, y así sucesivamente. ¿Cuál es el punto que interesa? El último, el 5, el grado 5, que es menor de 15 mililitros por minuto. Menor de 15 mililitros por minuto, ¿qué sucede? Sucede que el paciente, generalmente el 96% de estos pacientes están en hemodiálisis. O sea, el punto crítico de ya poder ingresar a una terapia de reemplazo renal es cuando estamos en el grado 5, tasa de filtración glomerular menor de 15. Sin embargo, hay situaciones especiales como los diabéticos y otras patologías que ya se verán en cada uno de los capítulos, que yo puedo ingresar a diálisis a un paciente en estadio 4. Pero la respuesta y concreta de ese estadio 5 es sinónimo de hemodiálisis. A su vez, este riñoncito puede tener algún grado de proteinuria, es decir, eliminar proteínas, que es la otra forma de valorar la función renal. Entonces, la primera forma de valorar la función renal es la tasa de filtración glomerular. ¿A través de qué? De la creatinina. Con la creatinina yo calculo la tasa de filtración glomerular, ya sea en un aplicativo, si ustedes ponen en su apps cálculo de la función renal, le va a salir. ¿Qué te pide? La creatinina, la edad, el sexo, punto. Y eso nos lleva a tener esa particularidad. Y entonces, luego tenemos las proteínas. Se sabe que el microdaño se llama microalbuminuria, es decir, la pérdida de las proteínas más chiquititas, que es la microalbuminuria, se dan en esta circunstancia. Es decir, un diabético que recién inicia alguna lesión produce microalbuminuria. Un hipertenso, una glomerulopatía, una vasculopatía infecciosa, inmunológica, que empieza a tener problemitas. Empezamos a tener problemas de la microalbuminuria. ¿Y qué es microalbuminuria? Es la excreción de la albúmina en orina de 30 a 300. ¿Cuál es lo normal de la proteinuria? Menor de 30. ¿Sí? La microalbuminuria es de 30 a 300 y la macroalbuminuria es más de 300. ¿Correcto? Entonces, pregunta, microalbuminuria de 30 a 300 es el daño incipiente, el daño inicial que se va a dar en este tipo de, bueno, aquí se coló algo que no debería estar, ahí estamos, ¿no? Es algo importante que se produce en este grupo. Y entonces nosotros tenemos el síndrome urémico, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, que cada una de esas va a ser una clase posterior. Veamos un poquito el síndrome urémico, que se produce por alteraciones de la urea, por decir así, pero en realidad no es la urea, es toda la función renal. Es decir, se me aumenta el calcio, perdón, se baja el calcio, se baja el calcitriol, se aumenta el fósforo, se aumenta la PTH, produce anemia. ¿Todo por qué? Porque la urea y la creatina se elevaron. ¿Y por qué se elevaron? Se elevaron porque la función renal no está bien, ya sea por un proceso agudo o un proceso crónico. Lo habitual es que la urea y creatinina vayan de la mano. Sin embargo, la urea puede elevarse sola sin aumentado de la creatina en una deshidratación severa. La urea puede elevarse sola sin que aumente la creatina en un sangrado, en una hemorragia digestiva, por ejemplo. Esas son dos preguntas de examen, ¿no? En las cuales, ¿cuál es el aumento de la urea manteniendo los niveles de creatina normal? La deshidratación y la hemorragia digestiva son respuesta a esos interrogantes. Y entonces, el paciente cuando empieza a tener este síndrome urémico, el riñón se empieza a desgastar y nosotros finalmente tenemos la enfermedad renal crónica, ¿no? Con un calcio bajo, un calcitriol bajo, un fósforo alto, un PTH alto. Esa es la tétrada o lo clásico de una enfermedad renal crónica desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Cómo identifico, doctor? ¿Cómo sé si es crónico? Los crónicos tienen clásicamente calcio bajo, calcitriol bajo, fósforo alto, PTH alto. Doctor, ¿y los agudos? Los agudos no tienen normal porque es simplemente una situación aguda de descompensación como faringitis aguda, otitis aguda, ¿no? Curas y ya está. Doctor, ¿y cómo puedo más diferenciar entre un agudo y un crónico? Por la ecografía renal. Una ecografía renal nos dice que en un proceso agudo el riñón mantiene su tamaño normal,
su corteza normal y los parámetros normales. En cambio, en un crónico, los riñones se van achicando de tamaño, van disminuyendo el tamaño de la corteza y el tamaño del riñón en general. Entonces, debemos saber que las funciones del riñón, ya hemos visto, regulación del metabolismo ácido-base, regulación hídrico, la presión arterial, el proceso de la vitamina D, ¿no? Sustancias tóxicas que son eliminadas. ¿Y cómo sabemos esto? Sabemos que no está funcionando el riñón cuando la tasa de filtración glomerular está baja o la creatina está alta. ¿Y cómo calculo? ¿Qué le pido al paciente? Le pido una creatinina, le pido una urea, le pido una proteinuria para ver si hay eliminación de proteínas y le puedo pedir paralelamente electrolitos como sodio, potasio, calcio y fósforo y le puedo pedir un AGA, un ácido, un estado de gases arteriales para ver cómo maneja el ácido base. En los pacientes que hay falla aguda, tienden a hacer acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? La acidosis metabólica. Ese es lo habitual de estos pacientes con falla renal aguda o crónica. Sin embargo, también hay otros trastornos que son mixtos, pero que ya se dan en otras circunstancias, pero el clásico es eso, falla renal con acidosis metabólica aguda, ¿correcto? Y entonces esto es un poco el repasito que tenemos respecto a pautas, apuntes generales respecto a esta fisiología que se va a integrar en cada uno de los capítulos. Mañana tenemos una segunda situación que es sobre la historia clínica renal y podemos empalmar también con lo que es el síndrome nefrótico, ¿no? Para que ya tengan estas dos herramientas y entonces mañana ya coordino con su delegado, probablemente también sea en la tarde, eh, probablemente un poquito más temprano para poder asegurar nuestra clase. Bien, muchas gracias, les agradezco y nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Voy a subir la clase al Team para que la tengan ahí.